Estimados alumnos, continuando con el tema de las leyes conexas y para ir avanzando en cuanto a las clases y no quedarnos tan atrasados, vamos a desarrollar en esta oportunidad el análisis de la ley de propiedad industrial. Para entender la ley de propiedad industrial, vamos a empezar por el tema de la propiedad intelectual. Tienen que tomar nota de que no es lo mismo hablar en este caso de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Entonces, la propiedad intelectual viene siendo el género y la propiedad industrial viene siendo la especie. Pero vamos a analizar. Lo primero que tenemos que hacer es una definición de la propiedad intelectual y vamos a decir que la propiedad intelectual es una rama del derecho a través de la cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que van a regular la protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos que tenga aplicación en el campo de la industria, el comercio, la literatura, el arte o la ciencia. Es decir, cuando hablamos de propiedad intelectual es como hablar de una rama del derecho como civil, como notariado, que va a regular determinados temas. Lo mismo hace la propiedad intelectual. No le llamaron derecho de propiedad intelectual, tal vez hubiera sido lo más correcto para que se nos facilite la comprensión, pero sin embargo, pues la doctrina optó por llamarle propiedad intelectual, entonces nosotros le vamos a denominar propiedad intelectual a esta rama del derecho. Y concretamente, ¿qué es lo que va a regular? La protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos, es decir, que va a proteger en este caso aquello que nace, aquello que viene de la mente de la persona. Eso sí, siempre y cuando tenga aplicación en el campo de la industria, en el comercio, en la literatura o en el arte o en la ciencia. Eso es lo que tienen que saber. Si yo creo algo y tiene aplicación en la industria, en el comercio, en el arte, la ciencia o la literatura, entonces va a ser protegido a través de la propiedad intelectual. Ahora bien, la propiedad intelectual tiene dos grandes divisiones. ¿Cuáles son las dos grandes divisiones? Por una parte está la propiedad industrial y por otra parte están los derechos de autor y derechos conexos. Es decir, la propiedad intelectual, como les dije hace un momento, viene siendo el género, en tanto que la propiedad industrial es la especie. Junto con los derechos de autor y derechos conexos forman lo que nosotros llamamos propiedad intelectual. Bueno, ahora hablemos de cada una de estas divisiones. La primera sería la propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial nos estamos refiriendo a una parte de la propiedad intelectual que también tiene sus propios principios y sus propias normas y van a proteger las creaciones intelectuales de los seres humanos porque se deriva de la propiedad intelectual. Es decir, la propiedad industrial también va a proteger las creaciones intelectuales de los seres humanos. Pero aquí es donde llega la diferencia. Siempre y cuando tenga aplicación en la industria o en el comercio. Es decir, si esa creatividad del ser humano se va a aplicar en la industria, se va a aplicar en el comercio, estamos hablando, por ejemplo, de una marca, estamos hablando de un nombre comercial, entonces va a ser protegido por la propiedad intelectual, pero a través de la propiedad industrial. En tanto que los derechos de autor y derechos conexos como una rama de la propiedad intelectual a través de la cual se va a estudiar un conjunto de principios y normas jurídicas que va a regular la protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos, pero en relación a sus obras artísticas, literarias o científicas. Es decir, si mi creación intelectual no es una marca, mi creación intelectual no es un nombre comercial, no es un emblema, sino que lo que yo estoy creando, por ejemplo, es una canción, eso no tiene aplicación en el campo de la industria ni en el campo del comercio, sino que eso va relacionado con una obra
artística, una obra literaria, una obra científica, y que en este caso les mencionaba de una canción que es una obra artística, entonces se tendría que ser protegido por los derechos de autor y derechos conexos. Entonces, resumiendo, la propiedad intelectual tiene que ver con la protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos. Tiene dos divisiones. Por una parte está la propiedad industrial, que va a proteger las creaciones intelectuales de los seres humanos que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y por el otro lado está los derechos de autor y derechos conexos, que va a proteger las creaciones intelectuales de los seres humanos, pero con relación a sus obras literarias, artísticas o científicas. Como a la hora de definir la propiedad intelectual decíamos que es un conjunto de principios y normas jurídicas, definitivamente en el examen les pueden preguntar sobre cuáles son esas normas que regulan, o mejor dicho, que conforman la propiedad intelectual. ¿Cuáles son esas normas? Vamos a empezar por la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política, que espero que lo tengan a la mano, en el artículo 42 vamos a encontrar el tema de la protección de los derechos de autor e inventor. Un invento tiene aplicación en el campo de la industria, en el campo del comercio. Cuando dice autor, tiene que relacionarlo, ustedes lo tienen que relacionar en este caso con obras. Por lo tanto, como ahí aparecen protegidos tanto los derechos de autor como los derechos de inventor, ahí consideramos que está regulada la propiedad intelectual. En el artículo 43 siempre de la Constitución, ahí encontramos la libertad de industria y comercio. Por supuesto que también habla del trabajo, pero lo que llama la atención es que aquí menciona la industria y el comercio. Y decíamos que si tiene que ver con la industria, si tiene que ver con el comercio, entonces eso pertenece a la propiedad industrial. Luego, en el artículo 63 de la multicitada Constitución, ahí menciona el derecho al intelectual, al científico y al artista. Es decir, intelectual pues es genérico, pero ya cuando dice científico y artista, eso lo relacionamos con derechos de autor, porque se recuerdan que hablamos que los derechos de autor tienen que ver con la literatura, con el arte y con la ciencia. Entonces en el artículo 63 encontramos los derechos de autor y derechos conexos de la Constitución. También parte de la legislación hay que tener presente los llamados ADPIC, que son los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio. En el considerando tercero de la Ley de Propiedad Industrial pueden encontrar el nombre completo de este acuerdo, que se le considera como ADPIC. Les pueden preguntar qué son los TRIPS, T-R-I-P ¿qué son los TRIPS? Son lo mismo, son los ADPIC, solo que se le conoce como ADPIC en español y TRIPS se le conoce como inglés, que son disposiciones que siempre se relacionan con la propiedad intelectual, específicamente con el comercio. También tienen que saber que hay tratados o convenios que regulan estos temas de la propiedad intelectual. Así tenemos el Convenio de París, que protege la propiedad industrial. O sea, el Convenio de París tiene que ver con la propiedad industrial. El Convenio de Berna, este convenio protege los derechos de autor, y el Convenio de Roma protege los derechos conexos. Ya los derechos conexos más adelante lo vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces tenemos Convenio de París, que protege la propiedad industrial, Convenio de Berna, que protege los derechos de autor, y el Convenio de Roma, que protege los derechos conexos. De ahí tenemos las leyes ordinarias. Concretamente tenemos la Ley de Propiedad Industrial, que es la que vamos a analizar, que obviamente tiene que ver con la propiedad industrial. Tenemos también los derechos de autor y derechos conexos, que obviamente tienen que ver
con la ley de derechos de autor y derechos conexos. Es decir, tenemos dos leyes fundamentales. ¿Cuáles son esas dos leyes fundamentales? La ley de propiedad industrial, que tiene que ver en este caso con la propiedad industrial, y los derechos de autor y derechos conexos, que tienen que ver en este caso con los derechos de autor y derechos conexos. Bueno, también es importante, considero, que tengan presente las organizaciones internacionales que protegen la propiedad intelectual, es decir, hay entes internacionales que están consagrados con el tema de la propiedad intelectual. Así tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, y está la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, muy bien, después de esta breve introducción tendríamos que entrar a desarrollar el tema del análisis de la ley de propiedad industrial. Para ese entonces tendríamos que tener a la vista esta ley, la tenemos que tener a la mano para que la podamos ir desarrollando. Bueno, es el decreto número 57/2000, y para mí la clave de esta ley la van a encontrar en el artículo 1 y en el artículo 4. Es decir, si ustedes se aprenden el artículo 1, si ustedes se aprenden el artículo 4 de esta ley, ya tienen un 50% de esta ley, si no es que más, porque ahí está concentrado todo lo que nosotros tenemos que saber de esta ley. Artículo 1. En el artículo 1 vamos a encontrar el objeto de la ley. ¿Y cuál es el objeto de la ley? Regular la protección, el estímulo y el fomento a la creatividad intelectual, que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. Con esto no nos debería de extrañar esta definición, porque si ustedes se dan cuenta, no hay nada de lo que no hemos hablado que está plasmando en ese artículo 1. De hecho, ahí claramente establece que la ley tiene por objeto la protección, obviamente la está desarrollando un poquito mejor, el estímulo, el fomento a la creatividad intelectual, y dice que tiene que tener aplicación en el campo de la industria y del comercio. Ahora, cuando decimos que tiene que tener aplicación en el campo de la industria y el comercio, eso es muy amplio, o sea, realmente es un tema muy grande decir que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. Entonces, afortunadamente en ese mismo artículo 1, que espero que estén leyendo junto conmigo esa ley, ahí establece ya en forma específica, ya en forma particular, cuáles son los temas propios de esta ley que va a tener aplicación en el campo de la industria y el comercio. Y aquí dice, y en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales, de la protección de los secretos empresariales y disposiciones relativas con el combate a la competencia desleal. En otras palabras, encontramos aquí 5 temas que son los que ustedes tienen que dominar, que son los temas que ustedes tienen que desarrollar. Signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y competencia desleal. Ahí encuentran ustedes los temas. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Saber en qué consiste cada uno de esos temas. ¿Qué es un signo distintivo? ¿Qué es una patente de invención? ¿Qué es un modelo de utilidad? Conocer cada uno de ellos. Ahora, ¿dónde van a encontrar la respuesta, las definiciones? ¿De qué trata cada uno de ellos? Lo que yo les decía, todos estos temas ustedes lo van a encontrar en el artículo 4 de la citada normativa, Ley de Propiedad Industrial. Trasladémonos al artículo 4 y desarrollemos el primer tema que aparece ahí, que sería el tema de los signos distintivos. ¿Cómo define la ley un signo distintivo? Fácil. Ahí establece que un signo distintivo es cualquier signo que constituye una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad
una indicación geográfica o una denominación de origen. Otra vez, entonces, ¿a qué le llamamos un signo distintivo? Cualquier signo que constituye una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen. ¿Dónde? Ahora, ¿qué tenemos que saber? Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos que podríamos llamarle como subtemas? ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Dónde los vamos a encontrar? Efectivamente, siempre en el artículo 4. Si un signo distintivo es cualquier signo que constituye una marca, el primer tema dentro de los signos distintivos que tendríamos que desarrollar es el tema de la marca. Y para eso nos ubicamos nuevamente en el artículo 4 y ahí vamos a encontrar la definición de la marca. Y la marca la define ahí como cualquier signo apto para distinguir productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona de productos o servicios idénticos o similares producidos y comercializados o prestados por otra persona. Es decir, lo vamos a resumir. Siempre les he recalcado que la mejor definición es la que aparece en la ley. Sin embargo, lo digo en otras palabras con la única finalidad de que sea más fácil entender la elegancia que le da la ley. ¿Qué es una marca entonces? Primer punto que tienen que considerar, la marca va dirigida hacia productos o servicios, no va dirigido a empresas, no va dirigido a sociedades, no va dirigido a una persona individual, va dirigido a productos o servicios. ¿Y qué es lo que busca? Distinguir los productos de una persona con los productos de otra persona. Por ejemplo, ¿cómo distinguimos un televisor de otro televisor? A través de la marca. No es lo mismo hablar en este caso de Sony que de Panasonic. ¿Cómo distinguimos una agua gaseosa de otra agua gaseosa? A través de la marca. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de Coca-Cola y estamos hablando de Pepsi-Cola. Y eso es importante. Por ejemplo, si yo soy comerciante y empiezo a fabricar camisas y yo deseo que las personas compren directamente mis camisas, ¿cómo ellos van a hacer para distinguir que esas camisas son las que yo produzco? A través de mi marca. Tendría que buscar una marca y con eso ya se vuelve un signo que distingue un producto o un servicio de otro. ¿Qué signos pueden constituir marcas? O sea, ¿qué signos pueden constituir marcas? En algunas oportunidades hemos visto signos, por ejemplo, que están conformados por palabras, que están conformadas por un símbolo, que están conformadas tal vez por algún logo, etc. Entonces, a eso nos referimos. ¿Qué signos pueden ser constitutivos de marca? Nos vamos a saltar un poquito y nos vamos a trasladar al artículo 16, siempre de la ley de propiedad industrial. En el artículo 16, ahí encuentran ustedes qué signos pueden ser constitutivos de marca. Y al final de cuentas, en resumidas cuentas, cualquier signo. Por supuesto que en el examen podrían mencionar tal como lo establece la ley. Es decir, pueden ser denominativos, pueden ser figurativos, pueden ser tridimensionales, pueden ser mixtos, pueden ser sonoros, pueden ser olfativos, etc. O sea, la marca pues, es gigantesca. Usted puede tener como su marca un arbolito, usted puede tener como su marca una letra, usted puede tener como marca una palabra, usted puede tener como marca un sonido, usted puede tener como marca olores también. Todo signo puede ser constitutivo de esa marca. Entonces, vayan aprendiéndose algunas marcas. Por ejemplo, las marcas denominativas son aquellas que están conformadas por palabras. Aquí estamos hablando de Coca-Cola, aquí estamos hablando de Fila, aquí estamos hablando de Philips, aquí estamos hablando de Panasonic, que están conformados por palabras. Pero también pueden ser figurativas. No sé si ustedes se recordarán de aquella manzanita como que tiene una mordida
estamos hablando de una M, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando del logo de la Adidas, del logo en este caso de la Toyota, es decir, son unos logos que tienen. Eso también puede ser constitutivo de marcas. También puede ser mixta, es decir, una combinación de palabras, y también pueden ser de figuras. Las marcas pueden ser también tridimensionales, es decir, su forma en 3 dimensiones. Si nosotros, no sé si se recordarán de unos dulces que son especiales, que tienen una forma de triángulo, Kisses creo que se le denominan. Es decir, ellos no traen la marca de Kisses, no traen palabras, no traen nada, simplemente es la forma que tiene el producto. Esa es una marca tridimensional. También las marcas sonoras, como los mencionaban hace un momento, es decir, consiste en sonidos, tales como una melodía. Si ustedes se recuerdan el de Zetagás, por ejemplo, ¿verdad? El de Chicharrones Señorial, que es a través de un silbido, el maullido de un gato, una risa. Eso también puede ser constitutivo de marca. Las marcas olfativas, que se refiere al olor, ¿no? En algún momento hemos sentido el olor del césped recién cortado, el olor del chile. Algo que es para mí que se distingue fácilmente es el olor a pollo campero. Entonces, esos olores yo puedo decirle a un químico que me fabrique un olor específico, y eso va a constituir en mi marca. Algunos habrán notado, otros posiblemente no, pero cuando usted entra a una agencia Tigo, hay un olor ahí que es inconfundible, que ese olor normalmente solo está en las agencias Tigo. Eso puede ser constitutivo de una marca. Hay más, o sea, realmente el tema de las marcas es un montón, lo que puede ser constitutivo de marca. Para eso, denle una buena leída al artículo 16. Bueno, también otra cuestión importante que tienen que tener presente del tema de las marcas es el trámite para inscribir una marca. El trámite, sáquenlo de la ley. Ahí en su ley está el procedimiento para constituir una marca, y está bien fácil. Para fortuna de nosotros está en orden. Lo único que sí tienen que hacer es tener la ley presente y tener su arancel, porque para llevar a cabo este procedimiento se tienen que hacer determinados pagos, y los pagos normalmente no es lo mismo como en otros trámites, donde yo les puedo decir: por presentar tal cosa es tanto, por publicación de un edicto es tanto. Aquí normalmente no, porque depende en este caso de la marca. No es lo mismo una marca gráfica que una marca olfativa, que una marca denominativa. O sea, varía, o sea, tiene variación. Entonces es un poco complicado que yo les diga de cuánto es lo que se tiene que pagar. Y si les digo también, sería como saturarlos de información, y que realmente no vale la pena. A mí lo que me interesa es que ustedes se aprendan el procedimiento, y si en algún momento determinado les hacen alguna pregunta, y si no se la saben, pues ustedes piden consultar su arancel. Entonces vamos con pasos para saber cuál es el procedimiento para inscribir una marca. Lo primero que tienen que hacer yo considero que hay 2 obligaciones previas antes de inscribir la marca. ¿Cuáles son esas obligaciones previas? Bueno, uno, ya tendrían que tener su marca, es decir, ya tener en mente la marca que van a utilizar, si es denominativa, si es figurativa, si es mixta. O sea, ya lo tienen que tener presente esa marca. La segunda cuestión que tienen que hacer es la búsqueda retrospectiva de la marca, es decir, ir a verificar si esa marca no lo tiene otra persona. Normalmente la solicitud se hace a través de un formulario. El formulario cuesta 5 quetzales, y la búsqueda retrospectiva también tiene un costo, pero es lo que les vuelvo a decir, depende cuál es la marca que usted pretende buscar o que se le busque de parte del registro de propiedad intelectual. Varía, puede ser de 100, puede ser de 200, hasta puede ser de 1000 quetzales, y aquí tendrían que tener, vuelvo a insistir, su arancel. Entonces,
obligaciones previas antes de empezar a solicitar el trámite para inscribir mi marca. Tengo que tener ya mi marca presente y voy a solicitar la búsqueda retrospectiva. La solicitud es a través de un formulario. Ya vamos a hablar más adelante de cómo se presenta cualquier solicitud y pues se tiene que hacer el pago del arancel respectivo. Ya una vez que se haya hecho esa búsqueda retrospectiva y que pues yo ya sé de que esa marca no está registrada, entonces vamos con los pasos para inscribir una marca. ¿Cuál es el primer paso? El paso número 1 sería la solicitud. La solicitud lo tienen que hacer a través de un formulario. Esa solicitud es como un primer escrito en un juicio, es decir, tiene que cumplir con los requisitos que establece el artículo 61 y el artículo 62 del Código Procesal Civil y Mercantil. En consecuencia, tiene que ir auxiliado por abogado y le tienen que adherir los timbres de ley. Eso está en el artículo 5 de la ley y en el artículo 6 del reglamento. Es decir, es una solicitud bien formal que va con auxilio de abogado y los timbres de ley. Aunque lo novedoso es que se hace a través de un formulario. El formulario lo proporciona el registro de la propiedad intelectual y tiene un costo de 5 quetzales. Ahora, por presentar esa solicitud, o sea, por iniciar el trámite para la inscripción de la marca, tienen que pagar en concepto de arancel 110 quetzales. Entonces, solicito ese formulario, lleno el formulario, acompaño, cumplo con los requisitos que establece el artículo 22, ahí podrían fundamentar el primer paso, y acompañan los documentos que establece el artículo 23, tiene que ir el auxilio del abogado, le tienen que adherir los timbres de ley y lo presentan en el registro mercantil, acompañando los pagos realizados, tanto del formulario como en este caso de la presentación de la solicitud, que son de 110 quetzales, ¿verdad? Bueno, una vez que ustedes ya lo presentaron, ustedes dicen se presenta en el registro de la propiedad intelectual, no hay ningún problema. Pero si lo quieren detallar, el expediente se ingresa en la sección de recepción de documentos, ya si ustedes lo quisieran darlo con más detalle. Si no, pueden decir en el registro de propiedad intelectual no hay ningún problema, me reservo la sección específica donde la tengo que presentar a la hora de que ya me lo pregunten en qué sección se tiene que presentar. Una vez que usted presentó esto en el registro de propiedad intelectual, entonces le tienen que entregar una constancia de que ya recibieron su solicitud. Eso está fundamentado en el artículo 24 de la ley. Presentada la solicitud, el registro, es lo que yo les decía, que no hay problema que ustedes digan el registro. Obviamente en la práctica, como les indiqué, se hace a través de la sección de recepción de documentos. Entonces el registro anotará la fecha y la hora de su presentación, le asignará el número de expediente y entregará recibo de la solicitud y los documentos presentados al solicitante. En otras palabras, nos entregan una constancia de recibido con número de expediente. Paso siguiente. El siguiente paso, el registro, como les vuelvo a repetir, no hay problema que lo digan eso. Sin embargo, yo les aclaro que es a través de la sección de forma y novedad, realizan el examen de forma y de fondo de esa solicitud. De forma, ¿qué significa? Que cumpla con todos los requisitos de forma, es decir, los requisitos que establece para presentar una solicitud. Por ejemplo, por darles un ejemplo, que vaya con auxilio de abogado, que lleve los timbres de ley, etc. Pero también tiene que calificar el fondo, es decir, ¿cuál es el fondo de esa solicitud? Estoy pidiendo que me inscriban una marca. Por lo tanto, la ley establece parámetros para inscribir esa marca.
Hay marcas que no se pueden inscribir. Por ejemplo, una marca que ya está inscrita o que mi marca que quiero registrar se parece mucho a otra marca. Por ejemplo, McDonald's, ¿ya? Pepsi, Depsi, o sea que pueden llegar a confundir. Otras que no se permiten, por ejemplo, estaríamos hablando de aquellos que van en contra de la moral, malas palabras, por ejemplo, que constituya en mi marca. O yo utilizo palabras que son muy comunes. Por ejemplo, la palabra escuela. Yo quiero registrar la palabra escuela. Pero si yo registro como marca la palabra escuela para mi escuela, ninguna escuela lo podría utilizar. Entonces, ese es el examen de fondo que se tiene que realizar. Hecho ese examen, si consideran que sí cumple con los requisitos que establece la ley, entonces ahora se procede a la emisión del edicto. O sea, le emiten el edicto que se tiene que publicar. Ese edicto tiene un costo de 200 quetzales. Se tiene que ir a publicar en el BORPI, que es el Boletín Electrónico del Registro de Propiedad Intelectual. Esto es con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial. Este artículo 26 sería bueno que lo analizáramos para que ustedes no tuvieran ningún inconveniente a la hora de comprenderlo. En el artículo 26 se establece, una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, es decir, el artículo 25 que estaba el paso referente a examen de fondo y de forma y de fondo, sin haber encontrado obstáculo a la solicitud o superado el registro emitirá el edicto correspondiente, que es lo que les mencionábamos hace un momento, que el registro mercantil emite el edicto, que deberá publicarse, o sea, después ese edicto se tiene que mandar a publicar. Aquí establece en el diario oficial 3 veces dentro de un plazo de 15 días, pero esto lo tienen que relacionar con el artículo 31 del decreto 3-2013, que fue el que le dio vida al BORPI. Entonces ya no se hace 3 veces, tampoco se hace en el diario oficial, sino se hace en este boletín electrónico que les mencionaba hace un momento. Y solo se hace una publicación. El costo de esa publicación nuevamente vuelve a variar. Depende de la clase de marca, depende del tamaño, del diseño, y puede ser de 200 hasta 1000 quetzales. Aquí tendríamos que tener a la vista el arancel del registro de propiedad intelectual. Recuérdense que aquí estamos hablando del registro de propiedad intelectual. Bueno, después de que se emitió el edicto y se tuvo que pagar, y después se tuvo que ir a pagar la publicación en el BORPI, las constancias tanto de que ya pagué la emisión del edicto como también la constancia de que ya pagué la publicación, lo presento siempre en recepción de documentos y ya ellos se encargan de hacer la publicación. Hecha la publicación en el BORPI, viene el paso siguiente, que estaría en el artículo 27. Esperamos 2 meses para ver si no hay oposición. La oposición se tramita de conformidad con lo que establece el artículo 27 que les mencionaba. Esa oposición tendría que ser por alguien que considera que le perjudican esa marca. Por ejemplo, conocimos el caso del pollo granjero. Recuerden que si yo les digo pollo granjero, ustedes inmediatamente o posiblemente se inclinan por aquel pollo frito que venden como comida rápida. Pero hay una entidad que quiso registrar pollo granjero para la venta de pollo crudo que ustedes encuentran en el mercado, en los supermercados. Entonces dijo que eso es muy diferente, porque pollo granjero
pues se refería a aquel pollo frito que venden de comida rápida, pero lo que yo estoy registrando es un pollo que se vende en bolsa y que es para cocinar. Entonces es totalmente diferente, pero la otra persona dijo, posiblemente la gente va a pensar que es el mismo pollo granjero el que se vende en comida rápida. Entonces presentó oposición. Por lo tanto, la oposición, según el artículo 27, alguien presenta su oposición siempre tomando en cuenta lo que les dije con el tema de la formalización de las solicitudes que se tiene que hacer con auxilio de abogado, con los timbres de ley, cumpliendo los requisitos que establece el artículo 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le corren audiencia por 2 meses a la otra parte, y si solicitan que se abre a prueba, se abre a prueba por el término de 2 meses. Bueno, presentada la oposición o no hubo oposición, vencido el plazo que señalábamos de los 2 meses, si no hubo oposición, o si hubo oposición, vencido el trámite de la oposición, viene el siguiente paso que está en el artículo 28, y aquí se tendría que emitir la resolución. Esta resolución tendría que ir dirigido a que sí se acceda a la inscripción de la marca solicitada o no se accede a la misma. Pensemos que no hubo oposición, pues obviamente el sentido de esa resolución sería que se inscriba la marca, pero puede ser que hubo oposición y el sentido de la misma sería que no se inscriba en la marca. En todo caso, esta resolución se tiene que notificar, y al día siguiente de la notificación, si alguien no está de acuerdo, tendría que plantear un recurso administrativo. No tiene nada que ver con juez, no tiene nada que ver con proceso. Aquí es un recurso puramente administrativo, que sería el recurso de revocatoria que se tiene que presentar al órgano que dictó la resolución, que en este caso sería el registro de propiedad intelectual, y se tramita de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo. Aquí pues no hay necesidad de que ustedes se metan en tantos problemas. El fundamento está en el artículo 13 de la ley de propiedad industrial, que lo remite a la ley de lo contencioso administrativo, pero no es necesario que ustedes mencionen eso. Yo se los digo solo para que lo tengan presente en caso de que se les pregunte sobre qué se puede hacer contra esa resolución. Para hacer la inscripción en el registro, o sea, para hacer la inscripción, recuérdense que ahorita solo se emitió la resolución en la cual se accedía. Para que se haga la inscripción, se tiene que pagar de acuerdo al arancel, que en este caso sería 90 quetzales. O sea, emiten la resolución, esa resolución ordena la inscripción previo a que se haga el pago del registro de la marca, y el pago que se tiene que hacer es de 90 quetzales según el arancel del registro de propiedad intelectual. Una vez hecho el pago, se presenta la constancia de que ya se hizo el pago, entonces ya se ordena la inscripción, o mejor dicho, la inscripción ya está ordenada, solo estamos pendientes de que usted pague. Entonces el siguiente paso sería, se inscribe según el artículo 30, y ahí prácticamente terminaría el trámite para inscribir la marca. Y yo puedo solicitar como un paso adicional que me emitan el certificado de que efectivamente esa marca ya me corresponde a mí, según siempre en el artículo 30, en el segundo párrafo, obviamente sin contar los incisos ni los numerales. Entonces yo puedo pedir que se me entregue ese certificado que consta de que yo soy el titular de la marca. Ese certificado tiene un costo de 200 quetzales según el arancel del registro de propiedad intelectual. Bueno, a partir de aquí viene un plazo de protección de la marca. ¿Y cuál es el plazo que establece la ley que queda protegido esa marca? Por un plazo de 10 años a contar de su inscripción, de su registro. Durante ese tiempo, la persona
titular de la marca es la única que puede utilizar esa marca y puede prohibir que otros la utilicen, puede demandar si otros utilicen esa marca por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle. Él es el dueño exclusivo de esa marca, inclusive lo puede explotar. ¿En qué sentido? Puede otorgar licencia de uso de marca para que su marca la pueda utilizar otra persona, obviamente previo a una indemnización, una compensación económica que van a fijar de común acuerdo. Eso está fundamentado en el artículo 31. Por 10 años se protege la marca. Ahora, ¿qué sucede después de los 10 años? Pues es simple. Usted ya no tiene que hacer trámite de inscripción de marca, sino únicamente solicitar su renovación, según lo que establece el artículo 32. ¿Cuántas veces puedo solicitar la renovación? Puedo solicitar de manera indefinida. La renovación del registro de una marca deberá solicitarle al registro dentro del año anterior a la expiración de cada periodo. Y en el artículo 31 menciona que puede renovarse indefinidamente, o sea, las veces que quiera, y cada vez que usted haga esa renovación va a quedar protegida la marca por 10 años. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Si no se va a hacer la renovación de esa marca, se puede perder. Y puede otra persona estar listo en cualquier momento para pedir la inscripción de esa marca. Entonces, normalmente las empresas tienen sus abogados, tienen su departamento jurídico que se encargan de ir viendo esos aspectos. Ellos normalmente están suscritos al BORPI, miran qué marcas se están inscribiendo para ver si se tienen que oponer, etcétera. O sea que ese es prácticamente un trabajo con relación a el estar pendiente de que no haya una marca que es de su representado que la vaya a inscribir, o por lo menos que se le parezca. Pero les decía, con relación al artículo 32, siempre tienen que estar pendientes, tienen que hacer la renovación en tiempo. Sin embargo, en ese mismo artículo 32 establece un plazo de gracia de 6 meses. Eso quiere decir que si usted no hizo la renovación en tiempo, entonces se le da un plazo de todavía 6 meses para ver. La marca después de su vencimiento ya no es suya. Sin embargo, tampoco se le permite a otra persona que la registre, como tratando de esperarlo para ver si usted va a ir a renovar esa marca. Eso se le conoce como el plazo de gracia. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces el tema del trámite, en este caso para la inscripción de una marca. Otra cuestión que ustedes tienen que manejar es lo que se denomina como una clasificación marcaria. Eso es importante, que ustedes tienen que saber en qué consiste una clasificación marcaria. El tema está desarrollado a partir del artículo 164. Ahí en el artículo 164 encontramos este término de la clasificación marcaria. Bueno, para entender la clasificación marcaria, ustedes tienen que saber que hay un listado de productos y servicios que están agrupados. Es decir, es una lista que contiene productos y servicios agrupados por clase, y normalmente hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, etc. Y en cada clase hay un número determinado de productos o servicios que le corresponde. Por darles un ejemplo, por ejemplo, la clase 25, que se refiere a las prendas de vestir, al calzado, artículos de sombrería. Eso comprende la clase 25. La clase 33, por ejemplo, es todo lo relacionado a bebidas alcohólicas, exceptuando la cerveza. En la clase 32, ahí encontramos la cerveza, aguas minerales, aguas gaseosas, etc. Es decir, ese listado nos indica el número de clase y qué productos le corresponde. Entonces, ¿para qué sirve la clasificación marcaria? Ese es en el momento cuando ustedes van a ir a inscribir la marca, les van a preguntar para qué clase
la quieren registrar. Es decir, si yo la quiero para prendas de vestir, como les dije hace un momento, tendría que decirle al registro para la clase 25. Si yo quiero registrar mi marca para bebidas gaseosas, le tendría que decir al registro clase 32. O sea, dependiendo qué producto, inclusive puede ser una marca para un servicio de taller mecánico, un servicio de oficina jurídica, puede ser para venta de pollo frito, puede ser para venta de comida, etc. Entonces me van a preguntar qué productos. No me dicen qué productos, sino me van a decir para qué clase la quiero, cuál es la clasificación marcaria, clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, dependiendo del producto, así yo indico a qué clase pertenece. ¿Cuál es la clasificación marcaria que se utiliza aquí en Guatemala? Se pueden trasladar ustedes al reglamento y en el artículo 2 van a encontrar ustedes del reglamento de la ley de propiedad industrial. En el artículo 2 nos indica que la clasificación marcaria es la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas establecidos por el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Esa es la clasificación marcaria que se utiliza en Guatemala, que utiliza el registro de propiedad intelectual para el registro de las marcas. Pueden ustedes ingresar a la página oficial del registro de propiedad intelectual y ahí pueden encontrar el arreglo de Niza y ahí pueden ver que es una clasificación marcaria para que sea más fácil su comprensión. En ocasiones en el examen han preguntado, por ejemplo, mire, ¿usted conoce la marca Bimbo? Sí la conozco, licenciado. ¿Qué productos representa Bimbo? Pues estamos hablando de pastelitos, de panes y productos similares. ¿Puedo yo utilizar Bimbo puedo registrar la marca Bimbo para vender bebidas gaseosas? ¿Para vender ropa, por ejemplo? Probablemente sí, porque puede ser que en este caso el titular de la marca Bimbo solo la registró única y exclusivamente para una clasificación y no para todas las clasificaciones. Algunas empresas grandes, por ejemplo, si yo les digo Coca-Cola, inmediatamente se ponen a pensar en bebidas gaseosas, pero Coca-Cola no tiene nada que ver con ¿qué les dijera yo? Prendas de vestir, no tiene nada que ver con taller mecánico, no tiene nada que ver con bebidas alcohólicas. Entonces yo podría utilizar esa marca, ya que es otra clasificación marcaria. Bueno, muy bien. Otro tema que también es importante resaltarlo es lo relacionado a las marcas colectivas. Una cosa es la marca que acabamos de mencionar con ustedes, esta marca que acabamos de ver con ustedes, y otra muy diferente, hablar de la marca colectiva. ¿Dónde encontramos la marca colectiva? Efectivamente, retrocedemos y nos ubicamos nuevamente en el artículo 4, siempre de la Ley de Propiedad Industrial. Ahí en el artículo 4 encontramos la definición de la marca colectiva. La marca colectiva es aquella marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a varias personas individuales, digamos, y que, aunque la ley no dice individuales, pero en la práctica normalmente son personas individuales para que usen la marca conforme a un reglamento establecido. Les vuelvo a recalcar, la mejor definición que ustedes pueden utilizar es tal y como aparece en la normativa, tal y como aparece en la ley. Y por ello que en la ley dice aquello cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular para utilizar la marca. Les voy a dar un ejemplo. Normalmente una marca le sirve mucho al comerciante para la venta de sus productos o para la prestación del servicio. Y obviamente entre más personas utilizan ese producto, más personas utilizan ese servicio, significa más utilidades en este caso para el titular de la marca. Pero
Para que una marca sea reconocida, sabemos perfectamente que se tiene que invertir mucho en publicidad. Y invertir en publicidad, si bien es cierto, compensa, es un gran dineral. Imagínense que yo registro una marca y yo la empiezo a transmitir por televisión, la coloco en las vallas publicitarias, en la radio, etcétera. Estoy hablando de que voy a gastar muchísimo dinero. Entonces lo que podemos hacer es agruparnos varias personas y crear una asociación. Y esa asociación va a ser el titular de esa marca, pero nos permite a nosotros, los que somos parte de esa asociación, que utilicemos esa marca cada quien para lo que le convenga. Digamos que fuera una asociación de confeccionistas. Yo fabrico pantalones, otro fabrica camisas, otro fabrica chumpas, otro fabrica playeras, pero cada quien tiene su taller, cada quien tiene su personal, cada quien tiene prácticamente su propia empresa. Entonces, pero todos tenemos el derecho de utilizar esa marca que es el titular, la Asociación de Confeccionistas, pero esta asociación nos permite utilizar esa marca. Entonces, entre todos colaboramos para el registrar esa marca, para hacerle publicidad, pero cada quien va a utilizar esa marca. Entonces yo voy a aportar 50,000, otro aporta 50,000, otro aporta 50,000, y en total digamos que juntamos 1,000,000. Solito yo no podía juntar ese 1,000,000, que ese era la cantidad de dinero que yo necesitaba precisamente para darle publicidad a una sola marca, ¿verdad? Eso es lo que llamamos una marca colectiva. Dos Pinos es una marca colectiva, es decir, es de una cooperativa, el titular de Dos Pinos, y prácticamente él permite que todas las personas que sean parte de esa cooperativa utilizan la marca de Dos Pinos. Bueno, no hay que confundir la marca, en este caso colectiva, con lo que llamamos marca de certificación. Una marca de certificación es una marca que va a certificar que un producto o un servicio de X marca es de buena calidad, es de alta calidad. ¿Por qué? Porque esa es la función de la marca de certificación. Certifica que un producto, certifica que un servicio es de buena calidad. Ejemplos de marca de certificación, yo les podría mencionar, por ejemplo, la ISO, está también la OMS. O sea, cuando ustedes ven un producto y tiene un producto de medicina y tiene digamos, las siglas OMS, normalmente la persona le da confianza porque eso fue avalado por una marca de certificación, que en este caso sería la Organización Mundial de la Salud. Es decir, usted dice, este producto es bueno porque fue certificado por una entidad que a eso precisamente se dedica. Yo no sé si ustedes se recuerdan en este caso de la ceiba de oro. La ceiba de oro casi se parece a una marca de certificación, solo que la ceiba de oro no es una marca de certificación, sino que era un premio que se le entregaba al mejor producto en calidad, en precio, en garantía, etc. Normalmente yo puedo tener mi producto y puedo tener mi marca, pero yo puedo venir e ir a solicitar a esta marca de certificación que certifique que mi producto es de buena calidad, y lo va a someter a un rígido procedimiento, y se determina que efectivamente ese producto que yo vendo, que digamos que fueran prendas, es de alta calidad, va a permitir que utilice esa marca de certificación cuyo titular le corresponde a ellos. Ellos no pueden utilizar esa marca en sus productos, sino en productos de otra persona, para evitar, pues en este caso, para que sea objetivo esa situación. Entonces, ¿qué hace una marca de certificación en mi producto? Que las personas tengan más confianza. Y obviamente yo me esmero en este caso para poder utilizar una marca de certificación que mi producto sea de buena calidad. Bueno, vamos con el siguiente entonces, signo distintivo. ¿Se recuerdan cómo definíamos un signo distintivo?
Otra vez nos trasladamos al artículo 4 y vamos a recordar y nos dice que un signo distintivo es cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente elemento que tendríamos que manejar sería el nombre comercial. El nombre comercial ustedes lo tienen que definir fácil. Es un signo distintivo. Según la ley puede ser denominativo o mixto que distingue e identifica una empresa, un establecimiento mercantil o una entidad de otra que se dedica a la misma actividad o similar. Vamos a hacer énfasis, por favor, en lo que venimos analizando. La marca, ¿qué es lo que identifica? Dijimos productos o servicio. En tanto que el nombre comercial lo que identifica es una empresa, un establecimiento mercantil o una entidad. Yo puedo venir y decirle a una persona, mira, qué bonito ese tu televisor. Yo me quiero comprar uno, pero si quiero comprar uno igualito a ese televisor, probablemente lo primero que le pregunta, ¿qué marca es? Y él me va a decir, esta es marca Sony. Yo ya sé que el televisor de aquella persona que a mí me gustó mucho es marca Sony, ya lo tengo en mi mente. Pero otra pregunta que le voy a decir a la persona es, ¿y dónde lo compraste? Ahí ya estamos hablando del nombre comercial. Así la persona me va a decir, mira, lo compré en Panasonic, mira, lo compré en Distelsa, mira, lo compré en el Gallo Más Gallo, etc. Y eso es lo que busca proteger, distinguir una empresa mercantil de otra a través de lo que nosotros llamamos el nombre comercial. Y puede ser, como decíamos, denominativo, es decir, conformado por palabras, o puede ser mixto, que tiene palabras y comúnmente tiene alguna especie de símbolo, de figura, que sea gráfica esa situación. Bueno, solo quiero recargarles, por favor, que no me va a confundir lo que es una marca que distingue productos y servicios, un nombre comercial que distingue una empresa, un establecimiento mercantil o una entidad con la razón o denominación social, que eso identifica a la sociedad, es decir, a la persona jurídica, no a su empresa, sino a la entidad con facultad de adquirir derechos y obligaciones porque tiene personalidad jurídica. Entonces, el nombre comercial va dirigido en este caso a la empresa y no tiene nada que ver con el producto, no tiene nada que ver con el servicio, ni tampoco con la sociedad. En alguna oportunidad ustedes habrán llegado en algún lugar donde tiene un nombre comercial, por ejemplo, hablando de McDonald's. McDonald's identifica probablemente a la empresa mercantil, pero usted le dice, mire, yo quiero alquilar un salón para tal día. ¿Cuánto me va a costar? 5,000 quetzales por tantas horas. Bueno, sí me interesa. ¿Me aceptan en efectivo o con cheque? Sí, le aceptamos un cheque. Entonces, ¿a nombre de quién hago el cheque? Curiosamente, ya no lo hace a nombre de McDonald's, porque la McDonald's solo es el nombre de la empresa y no de la entidad con personalidad jurídica. Ya la entidad con personalidad jurídica ya se llama Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima. ¿Y cómo se llama su empresa? A través de la cual materializa su objetivo, el hecho de tener ganancias, lo hace a través de su empresa que se llama McDonald's. Entonces sí necesito que ustedes tengan presente eso de no confundir la denominación o razón social que va dirigida a la persona jurídica llamada sociedad, el nombre comercial que va dirigida a la empresa y la marca que va dirigida a distinguir productos o servicios. Bueno, otro signo distintivo vendría a conformar lo que nosotros denominamos como el emblema. Siempre sin salir del artículo 4, ahí encontramos entonces la definición de lo que es el emblema, y ahí claramente establece que es un signo figurativo, o sea, formado por figuras, que identifica y distingue una empresa,
un establecimiento mercantil o una entidad. Casi parecido al nombre comercial, solo que el nombre comercial es un signo distintivo denominativo o mixto, en tanto que el emblema es un signo distintivo pero figurativo. Yo no sé si ustedes se recuerdan la M de McDonald's, una estrella de Texaco, ¿verdad? Que esos son denominados emblemas. Y eso es importante para el comerciante, porque desde el momento que ustedes miran una M, sin decir McDonald's, ya inmediatamente pensaron en McDonald's. Si ustedes miran una estrella de color blanco, una T en medio, tiene un círculo con colores rojos, si no estoy mal, ahí ya estamos hablando de Texaco, lo relaciono con gasolinera, sin necesidad de decir la palabra Texaco, solo basta con ver la figura, ya identifiqué esa empresa que se dedica a vender gasolina, por ejemplo. Eso es lo importante y eso es lo que busca en este caso el comerciante. Bueno, otro signo que aparece siempre en la ley como signo distintivo es lo que llamamos expresión o señal de propaganda o de publicidad. La definición en el artículo 4 ahí establece que es toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseños, etc. Siempre que sea original y característico, que se emplee, esta es la parte importante, con el fin de atraer la atención de los consumidores usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresa o establecimiento mercantil. Es decir, cuando decimos expresión o señal de propaganda, traten de recordar ustedes aquello que llamamos eslogan. El eslogan de una empresa, el eslogan de una marca. Por ejemplo, si yo les digo orgullosamente la mejor cerveza, ya inmediatamente pensamos en cerveza Gallo. Si yo les digo es trabajador y para ganar dinero, probablemente ya lo relacionaron con una marca que se dedica a vender camiones. Si yo les digo tierno, jugoso y crujiente, inmediatamente ya pensaron en una venta de pollo, en la marca que en este caso es de Pollo Campero, sin necesidad de decir la marca. Y ahí viene lo importante, porque para el comerciante es necesario proteger esa creatividad. Bueno, para finalizar este tema de los signos distintivos, vamos a hablar de la denominación de origen y la indicación geográfica. Quisiera que desarrolláramos estos temas ambos a la vez por una sencilla razón, porque tienen mucho parecido. Buscan el mismo objeto hacia los, consumidores, hacia los usuarios. Una denominación de origen, voy a empezar por ella, es un signo distintivo, ¿verdad? Que consiste en una indicación geográfica, un lugar, un país, en un producto. Pero, ¿cuál es la finalidad? Buscando resaltar la calidad de ese producto precisamente por ser de ese lugar. Es decir, que en la denominación de origen, en el producto vamos a colocar el nombre de una región, el nombre de una localidad, el nombre de un lugar. Se le coloca en el producto. Pero ¿cuál es la idea? Que por ser ese producto de ese lugar, significa que es de muy buena calidad. Aquí les estoy hablando, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes de dónde son las mejores fragancias, probablemente los que conocen van a decir que es Francia. No es lo mismo que yo venda una loción francesa que venda una loción, por ejemplo, mexicana. Una loción de China no va a ser lo mismo. Entonces, eso es precisamente lo que busca la denominación de origen, inclusive la indicación geográfica. Es decir,
colocamos en este caso un país, una región, como les dije, en un producto, pero con eso estamos resaltando la calidad de ese producto. Las personas que desean utilizar esa denominación de origen o esa indicación geográfica en su producto, solo se les permite si demuestran que ese producto es de buena calidad, es de alta calidad, porque precisamente eso es lo que se espera, que las personas sepan solo por escuchar ese nombre que ya el producto es bueno, y ese prestigio hay que conservarlo. Por ejemplo, Guatemala tiene dos denominaciones de origen, que es el café. El mejor café, esto es a nivel mundial, uno de los mejores cafés que existan a nivel mundial es el café de Antigua. Eso quiere decir, si yo produzco café en Antigua, para poderle colocar que el café es en Antigua, o sea, como denominación de origen, tengo que demostrar que mi café es de alta calidad. Si no, no me permiten utilizar esa denominación de origen, por más que el café yo lo esté produciendo en Antigua, pero si mi café no es de alta calidad, queda prohibido que yo utilice esa denominación de origen, que es café de Antigua. Otro producto que resalta la calidad por la originalidad de ser de un lugar, es decir, por ser originario de un lugar, es el ron de Zacapa. Si yo les digo ron de Sololá, pues no resalta la calidad de ese producto, solo nos está indicando que el ron es de Sololá. Bueno, pero si yo les digo ron de Zacapa, inmediatamente las personas lo relacionan con calidad. Si estuviéramos en otro país y alguien pide un ron y le dice, mire qué ron tiene, tengo ron de Zacapa, sí he escuchado, deme un ron de Zacapa, probablemente ni siquiera sabe dónde queda Zacapa, probablemente no sabe que es un departamento de Guatemala, pero solo escuchar la palabra de Zacapa sabe que ese producto es de muy buena calidad. Bueno, ahora bien, como les decía que la denominación de origen y la indicación geográfica tienen la misma función. ¿Cuál es la diferencia? Hay un apartado en la definición de la denominación de origen donde indica que ese producto es de buena calidad, ya que es producida en ese lugar, incluyendo factores naturales y humanos, establece en la definición. Inclusive en algunos casos incluyen ese factor cultural. Es decir, vamos a ordenar. Para que un producto que se produce en un lugar, y vamos a evocar el nombre del lugar, sea considerado como una denominación de origen, significa que tuvo que haber influido el factor humano y el factor natural. Es decir, ese producto es bueno, es porque por el clima, por ejemplo, del lugar. Aquí en Guatemala, si hablamos de producir sandías en Escuintla y producir sandías en Totonicapán, definitivamente en Totonicapán es muy poco probable que se produzca sandías, pero en Escuintla sí se produce sandía. ¿Y cómo salen las sandías en Escuintla? Salen muy buenas, pero ¿qué está influyendo ahí? El factor natural. Y si a eso le agregamos el factor humano, es decir, traemos abono, tecnología, le hacemos su carpa, lo cuidamos, lo regamos, etc. Es decir, toda aquella inteligencia humana se le va a aplicar, entonces hay una combinación de factor humano y el de factor natural. ¿Se imaginan cómo sale ese producto? Ese producto sale de una buena calidad. Pero hay otros casos en que no necesariamente influye el factor humano, por ejemplo, o el factor geográfico, es decir, natural, perdón. Hay ocasiones que no tienen nada que ver el factor natural, no tiene nada que ver la naturaleza.
pero sí el factor humano. Por ejemplo, en relación a los relojes, a los mejores relojes, ¿de dónde son? Los mejores relojes son de Suiza, pero no tiene nada que ver el área geográfica, no tiene nada que ver la Tierra, porque los relojes pues no vienen de la Tierra, sino vienen exclusivamente del factor humano. Entonces, como no cumple esas dos condiciones de factor natural y factor humano, no se le puede llamar denominación de origen, sino queda como una indicación geográfica. Pero de todas maneras tiene el mismo efecto, resaltar que el producto es de muy buena calidad. Bueno, entonces con eso terminaríamos prácticamente el tema de los signos distintivos, tal y como lo definió el artículo 4 de su ley, ¿verdad? Los signos distintivos. Ahora, siguiendo con los temas gigantes de la ley de propiedad industrial que estamos desarrollando conforme al artículo 1, nos vamos con el siguiente tema. El primer tema, si se recuerdan, es los signos distintivos, como les mencioné hace un momento. Ahora vamos con el tema de las patentes de invención. Un invento no se registra, una marca sí se registra, un invento se patentiza. Patentizar es como decir quién es el papá de esa invención, ¿verdad? ¿Quién es el inventor? Para eso, la persona, después de hacer su trámite de patentizar, le entregan una patente de invención. ¿Y qué es una patente de invención? Nuevamente en el artículo 4, por favor, siempre de la ley de propiedad industrial, ahí señala que es un título que otorga el Estado que ampara el derecho del inventor. Es decir, ese documento que a usted le entrega consta de que usted es el inventor de esa invención. Ahora, ¿qué derechos son los que ampara esa patente, ese documento? Lo voy a resumir de una manera sencilla: el derecho exclusivo de explotar esa invención. En otras palabras, no se le permite a nadie que pueda explotar esa invención, solo usted la puede explotar. Es como una especie de monopolio legal que se le permite sobre esa invención. Si yo, por ejemplo, acabo de inventar un teletransportador, se me ocurre a mí, de que transporta a una persona de un lugar y aparece en otro lugar. Esa invención, si yo lo patentizo, nadie lo puede producir. Nadie lo puede producir, nadie lo puede explotar, por lo menos no sin mi consentimiento. Yo tengo el derecho exclusivo sobre esa invención. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esa protección? Nos trasladamos, por favor, al artículo 126 de su ley, y ahí establece que es protegido por un plazo de 20 años. O sea, durante 20 años usted es el único que puede explotar esa invención, puede darle al precio que quiera, le puede dar permiso a quien usted quiera. Prácticamente es como un estímulo en este caso a que usted haya inventado algo, porque recuérdense que las invenciones, ¿qué vienen a hacer? Vienen a satisfacer una necesidad, vienen a facilitar la satisfacción de una necesidad que tienen las personas, a facilitarnos la vida. Si yo les pregunto si es que acaso no nos facilitó la vida, por ejemplo, el celular, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, los aviones. Entonces, esa invención, esa creatividad de las personas vino a facilitar la vida, vino a satisfacer una necesidad. Y por esa misma razón, a aquel que invente algo, se le premia, se le estimula con protegerle su invención para que tenga un derecho exclusivo de explotación durante un término de 20 años. Eso sí, después de los 20 años, cualquier persona lo puede explotar, cualquier persona lo puede reproducir
ya no existe ninguna clase de protección. Por eso es que en el examen hacen una pregunta sobre si se protege más tiempo una marca o se protege más tiempo una invención. ¿Por qué? Porque recuérdense que las marcas se protegen por 10 años. El invento se protege por 20 años, pero hay una diferencia. Las marcas la podemos renovar indefinidamente por plazos iguales, o sea, por toda la vida yo puedo estar en este caso protegiendo la marca por 10 años. En cambio, la invención la protegen por 20 años y después de 20 años ya las personas pueden explotarla de manera idéntica o empezarle a hacer mejoras. Eso también se hace con la finalidad de que que el invento después de los 20 años cualquiera lo puede reproducir o lo puede explotar para que esté al alcance de todos, porque si solo una persona tiene el monopolio de esa invención, lo va a dar al precio que quiera y a quien quiera, pero no, ahora pues ya va a haber libre competencia y en este caso probablemente van a bajar en los precios y va a tener acceso muchas personas o más personas. Bueno, allí se establece entonces que solo por 20 años. La otra razón por qué solo se protege por 20 años es porque si una persona hizo un invento y solo él lo va a explotar para toda la vida, probablemente no va a ser mejorado ese invento, ya que está protegido por toda la vida. No, solo se protege por 20 años y ya las demás personas la pueden explotar o le pueden hacer mejoras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del celular. El celular, cuando se dieron los primeros celulares, solo era para hacer llamadas y recibir llamadas y nada más, pero ahora miren cómo son los celulares, sirve como televisión, sirve como radio, sirve como calculadora, se puede conectar a internet, puede mandar archivos, etc. Ya no es exclusivamente para hacer llamadas y recibir llamadas. Esa es la idea de que solo se protege por un plazo de 20 años. Ahora, hay algo interesante que tenemos que analizar con relación a este tema del plazo de 20 años. Es con el tema de las medicinas. Con las medicinas hay un gran problema. Hay una discusión sobre si se tiene que proteger o no se tiene que proteger ese invento que se materializó en una medicina, en una inyección que va a curar una determinada enfermedad. Por ejemplo, ahorita con este coronavirus que le llaman, ahorita no hay una cura en relación a este virus. Entonces, la persona que vaya a descubrir esa cura en contra de esa enfermedad, ¿cómo lo vamos a estimular? ¿Protegiéndole por un plazo de 20 años o no protegerlo? Es que hay un problema. Si lo protegemos por un plazo de 20 años, lo estamos estimulando. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente va a dedicar, se va a consagrar en buscar la fórmula, un componente para combatir esa enfermedad. Probablemente va a hacer muchos gastos. Cuando ya tiene la medicina, es justo que lo explote para que recupere su inversión y de esa manera lo inspira para que siga creando más inventos para curar más enfermedades. Pero el problema es que si lo protegemos por 20 años, él decide a quién se lo vende y al precio que lo vende. Por lo tanto, muchas personas no van a tener la capacidad económica para poder comprar esa medicina. Y mientras tanto, ¿qué va a suceder con esas personas? Se van a morir. Entonces, ahí viene la otra postura donde dice, no hay que proteger la invención en las medicinas. El problema es que si no se protege el invento, por ejemplo, yo fuera médico y acabo de descubrir una cura para este virus, pero yo tengo que recuperar mi inversión. Si vendí un par de terrenos que tenía, un ahorro que tenía, porque mi idea era que yo descubriera la medicina y con eso pues me vuelvo millonario, que no hay nada malo en eso. Pero resulta que cuando ya creé el invento, lo puse en el mercado, vino alguien más, lo tomó, lo machucó y empezó a descubrir cuáles son los ingredientes y ya descubrió cuáles son los ingredientes y empezó a reproducirlos. Y él los empezó a dar más barato y empezó a generar dinero. Y aquí, ¿a qué persona le va a interesar comprar conmigo solo por el hecho de que yo lo inventé, pero está más caro?
Por lo tanto, como yo no vi ningún provecho para mi persona como inventor, mejor ya no sigo dedicándome a crear más invento. ¿Y ahí qué va a suceder? Que van a venir enfermedades, van a venir más virus, van a venir más epidemias o pandemias, y la gente ya no tienen motivación, ya no hay nada que los inspire para poder descubrir cuál es la cura. Por eso es que existe el dilema en el sentido de que ¿se protege o no se protege? Entonces, lo que hizo el Congreso de la República, lo que hizo el Estado de Guatemala a través del Congreso, fue emitir el decreto 30-2005 y protegió el invento de medicinas por un término de 5 años nada más. O sea, sí hay que protegerlo, porque si no, ya no van a tener inspiración los inventores para ir descubriendo más medicinas para curar enfermedades que vayan a venir. Pero tampoco lo podemos proteger por tanto tiempo, porque muchas personas no van a tener al alcance el precio que va a costar esa medicina, y por lo tanto se pueden morir. Muy bien, ahora ya hablamos en este caso qué es la patente y cuáles son los derechos que otorga esa patente. Exclusivamente el derecho de explotar ese invento por un término de 20 años, salvo la excepción con el tema de las medicinas que le mencioné. Ahora, ¿qué requisitos se necesita para que un invento se pueda patentizar? O sea, ¿qué requisitos tengo que cumplir para que ese invento sea susceptible de ser patentizado? Vámonos por favor al artículo 93 de su ley de propiedad industrial. Ahí establece los requisitos de patentabilidad. Y el primero que aparece es la novedad. ¿Qué significa? Que el invento tiene que ser novedoso, tiene que ser nuevo. Yo no puedo ir a patentizar un teléfono celular, yo no puedo ir a patentizar una silla, un carro, porque eso ya existen. O sea, los celulares ya existen, los carros ya existen, las motos ya existen. Entonces, si yo pretendo ir a patentizar una moto, eso no me lo van a aceptar, porque el invento tiene que ser novedoso. Lo que les mencionaba hace un momento, por ejemplo, de un teletransportador, eso es algo que no existe todavía, y eso sí es susceptible de ser patentizado. Segundo, siempre en el artículo 93, y que de todas maneras los desarrolla en el artículo 94, 95, 96, porque si lo quieren analizar, tiene que tener nivel inventivo. ¿Qué significa eso? Nivel inventivo significa que ese invento no haya nacido de otro. Sí es nuevo, porque este invento que yo tengo no existe en el mercado, ya que es un vehículo, por ejemplo, de 6 ruedas, y en el mercado tienen 4. No, porque entonces no tiene nivel inventivo, ya que se derivó de otro. Y el tercero, tiene que ser susceptible de aplicación en la industria, o sea que se puede aplicar en la industria. Si usted acaba de inventar una máquina que tiene una palanca, tiene un resorte, tiene unos tornillos, tiene una rueda, bueno, efectivamente es novedoso, porque prácticamente no existe otro producto como este. ¿Tiene nivel inventivo? Porque no se nota que haya nacido de otro. Bueno, tiene nivel inventivo. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿En qué se va a aplicar en la industria? Bueno, si la persona dice, mire, es lo que me hace falta por descubrir, todavía no sé, entonces eso no se puede patentizar. Ese invento ya tiene que ser susceptible de aplicación en la industria. ¿Estamos? Bueno, ahora bien, con relación al tema que llamamos nivel inventivo que no se haya derivado de otro, yo les mencionaba que yo acabo de presentar un carro que no tiene, digamos, 4 llantas, sino que este carro tiene
6 llantas, hay 2 en medio de las llantas comunes del carro. Eso no puede ser un invento. Pero si esas 2 llantas le da una función especial, por ejemplo, que esas 2 llantas sirven para que a la hora de que usted se estaciona, esas 2 llantas se dan vuelta y solito se pega a la pared, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Para que usted se estacione entre un carro y otro que también están pegados a la pared, para no estar haciendo tantas vueltas, sino que solo se coloca en el espacio en que está y esas 2 llantas bajan, dan vueltas totalmente y luego ya el carro se desplaza solito. O sea, tiene una función técnica eso que yo le adapté a ese carro. Eso no es un invento, pero como tiene una utilidad, eso es lo que se conoce como modelo de utilidad. Vamos con el tema entonces de modelos de utilidad. Eso también la definición la encuentran ustedes siempre en el artículo 4. Para resumir esta definición que vamos a encontrar en el artículo 4, el modelo de utilidad podemos decir que es toda mejora o innovación en un invento que le proporciona algún efecto técnico en su funcionamiento. O sea, es algo que usted le agrega a una invención, pero que le da un funcionamiento técnico que hace que el producto se mejore. Ejemplo de esto sería, después del cepillo que vino el cepillo eléctrico. Después del martillo que vino el martillo eléctrico. Estamos. Eso, como se derivó de otro, no se le puede considerar como un invento, pero sí como un modelo de utilidad. Esa adaptación que yo le hice al invento, esa es exclusivamente de mi propiedad, de mi invención, y de la misma manera lo puedo explotar. El plazo de protección es un plazo de 10 años y durante ese tiempo nadie le puede aplicar esa mejora a un producto sin mi consentimiento. Muy bien, vamos ahora con diseños industriales, siempre con el tema de la protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos en el campo de la industria y el comercio. Siguiente tema, recordando el artículo 1, serían los diseños industriales. ¿Qué son los diseños industriales? Bueno, los diseños industriales están divididos en 2. El primero están los dibujos industriales y el segundo está los modelos industriales. Hablemos del primero, dibujos industriales. Cuando hablamos de un dibujo industrial, es la combinación de figuras, líneas, colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que obviamente le dan una apariencia particular y única. O sea, ¿qué es lo que se protege aquí? Aquellos dibujos, aquellas líneas, aquellos colores que usted le aplicó en un producto y que le da una apariencia particular. Es decir, como un vaso que tiene unas líneas, unos colores que lo distinguen de otro. Muchas personas, por ejemplo, resulta que ya tienen vasos, ya tienen cucharas, pero esa cuchara por los colores, los dibujos que tiene, por eso lo vuelven a adquirir. Tal vez un ejemplo que les puedo dar de manera más precisa de este tema de los dibujos industriales son los pisos. Muchas personas cuando compran piso para su casa, cuando compran piso para su cuarto, no se inclinan por la marca, sino que se inclinan por el diseño que tiene, esos dibujitos que tiene. Bueno, ahora vamos con los diseños industriales. Los diseños industriales, como toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé un aspecto especial y que no tenga fines de funcionamiento técnico. Les voy a explicar en qué consiste los diseños industriales. Cuando se elabora un producto en 3 dimensiones, cuando adquiere la forma tridimensional,
como por ejemplo esta camisa que ahorita ya tiene una forma, una figura. Normalmente se utiliza un patrón para crearlo. Todos los productos en tercera dimensión, si ustedes ven unos zapatos, si ustedes ven un vehículo, si ustedes ven una botella de bebida, tienen formas esos productos, pero hay un patrón que sirve para crearlos. Pues ese patrón, ese tipo que se utiliza para crear ese producto en tercera dimensión, eso es lo que se conoce como diseño industrial. Es decir, ustedes se han dado cuenta, los carros, por ejemplo, sedán, tienen diferentes formas. Porque la forma que adoptó, por ejemplo, la Toyota no lo puede copiar Mazda, no lo puede copiar Nissan, ya que eso se le reconoce derecho al creador a través de lo que se llama un diseño industrial. Bueno, el siguiente tema, que siempre basándonos en el artículo 1, es lo relacionado al secreto empresarial. Hablemos entonces del secreto empresarial. La misma ley, siempre ubicándonos en el artículo 4, señala que es cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posee, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicio, y que sea susceptible de ser transmitido a un tercero. En otras palabras, los secretos empresariales es aquel secreto que tiene una persona que obviamente no lo ha divulgado para usarse o que lo utiliza en una actividad de la industria, del comercio, productiva, pero que sí es susceptible de ser transmitido. Obviamente se le reconoce derecho de guardarle ese secreto y que no necesariamente lo tiene que divulgar, o sea, no tiene la obligación en este caso de divulgarlo. Hablemos, por ejemplo, la fórmula del pollo campero, la fórmula de la Coca-Cola. Eso es un secreto empresarial. Cuando una persona deja sus llaves, por ejemplo, en el carro y no sabe cómo abrirlo, llama a una persona para que le vaya a abrir ese carro. Si esta persona le pide a usted que para empezar a trabajar y abrir ese carro usted se tiene que voltear y no puede ver, pues debería de respetarse eso, porque realmente eso es lo que llamamos el secreto empresarial. Contrario a enojarme, tendría que respetar esa decisión de la persona porque es su secreto empresarial y está protegido precisamente por la ley de propiedad industrial. Bueno, para ir finalizando este tema, de ahí tendríamos que abordar sobre la competencia desleal. Se recuerdan que la competencia desleal es todo acto contrario a la buena fe comercial, al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles. Esto se considera ilegal, se considera injusto. Por lo tanto, la ley establece mecanismos para combatir los actos de competencia desleal. En el artículo 178, y para ser más específicos, en el artículo 182 establece que los juicios que se promueva por actos de competencia desleal se tiene que ventilar a través del juicio oral. Pero aquí quiero que tengan cuidado, porque se recuerdan que cuando vimos en mercantil que los actos de competencia desleal se ventilaban a través del juicio ordinario, aquí estamos diciendo que es a través del juicio oral. Entonces, posiblemente en el examen les pueden preguntar, entonces, ¿por qué vía se ventila? ¿Se ventila a través del juicio ordinario o a través del juicio oral? Si son puramente mercantil, a través del juicio ordinario. Si es en materia de propiedad industrial, entonces se tendría que hacer a través del juicio oral. Les pongo un ejemplo. Digamos que una persona tiene una marca que se llama Pollo Pinulito. Esa es su marca. Viene otro y crea una marca parecida y le va a llamar Pollo Pinulo.
Ese es un acto de competencia desleal, pero si se dan cuenta está relacionado con marcas. Por lo tanto, ¿por qué vía se tendría que ventilar? A través del juicio oral. Pero si un comerciante habla mal de otro comerciante y dice, mire, no compren pan con ese comerciante, estamos hablando de un señor que tiene una panadería, porque resulta que esa persona cuando amasa, antes de hacer el pan suda mucho y el sudor cae ahí en la masa, por eso pues no compren el pan ahí. Y resulta que no es cierto, pero eso obviamente va a influir en las personas que ya no van a querer comprar con ese comerciante. Ese también es un acto de competencia desleal, pero esta no se ventilaría a través del juicio oral, sino se tendría que ventilar a través del juicio ordinario. No se les escape también que aparte de que se puede ventilar a través del juicio oral los actos de competencia desleal, la misma normativa también indica que hay o existe la posibilidad de ejercitar acciones penales. Recuérdense que falsificar una marca, imitar una marca, constituye delito, ¿verdad? Es un delito que de hecho se le conoce como la piratería, por ejemplo. Entonces, en el artículo 206 establece que también se puede promover acciones penales presentando denuncias en el Ministerio Público, pero como siempre lo he dicho, si se trata de la otra fase, o sea, no estamos hablando de la fase privada, sino de la fase pública, ese es como un campo minado, hay que tener cuidado de no moverse en ese campo, entonces siempre tratemos la manera de quedarnos en la fase privada. Por eso era que mencionamos las acciones civiles, es decir, ventilar las acciones a través del juicio oral. Bueno, para terminar, entonces, solo nos queda indicar que el órgano competente en materia de propiedad industrial, es decir, para inscribir las marcas, para patentizar los inventos, esto le corresponde exclusivamente a registro de propiedad intelectual. O sea que durante todo este tiempo, los trámites que se tengan que hacer relacionados a materia de propiedad industrial se hace en el registro de propiedad intelectual. Este registro de propiedad intelectual se encuentra ubicado en la séptima avenida 7-61 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, es decir, la misma dirección del registro mercantil. De hecho, el registro mercantil y el registro de propiedad intelectual están en el mismo edificio, pero son diferentes, o sea, no tienen nada que ver uno con la otra. Eso sí, ambos dependen del Ministerio de Economía. Si quisieran abordar un poquito este tema, lo encuentran regulado en el artículo 162, siempre de la Ley de Propiedad Industrial. Y con eso, básicamente, terminaríamos el análisis de esta normativa.